Hola chicos, hoy tenemos un invitado muy especial que está en mi casa. Por primera vez vamos a tener un invitado en directo. Se trata de Rubén Ibarzábal. Efectivamente, ese soy yo, encantado. De Crónicas de los Samuráis. Es un escritor que conocemos desde hace tiempo, entonces pues le he engañado para que nos cuente un poquito más sobre su libro. Lo leí hace ya un tiempo, pero la verdad es que marcó un poquito en mí lo que era la historia ya japonesa, porque yo me imaginaba una cosa, había leído mangas, había leído otros libros, pero esta me marcó, esta me gustó muchísimo. Entonces, para que nos cuentes un poquito más, tengo unas preguntas preparadas. Dispara cuando quieras, que aquí estamos para hablar de lo que queráis. Vale, a ver, ¿cuándo empezaste a escribir este libro? Este libro en realidad empecé a escribirlo no como forma de libro, sino más bien en un blog que yo tenía y hoy sigo teniendo, aunque un poco abandonado, que se llama Historias de Samuráis. Y ahí empecé a contar historias pues, de pasajes de la historia de Japón, que a mí me parecían interesantes, batallitas, personajes, eventos no muy conocidos. Y lo que empezó con ese blog fue desarrollándose con el tiempo hasta convertirse en este libro que recopila algunos de los episodios que a mí me gustó más escribir o tuvieron más aceptación en el blog, y otros completamente nuevos, inéditos, que escribí solamente para el libro. O sea, que hay más historias, aparte de las que tenemos aquí en este libro. Hay algunas más, y quién sabe si en el futuro puede haber incluso más para una posible segunda parte, que digo aquí como primicia, que empiezo a tenerlo en mente ahora, pero sí, hay más historias porque estos son historias reales que ocurrieron en la historia de Japón, valga la redundancia, y por tanto pues hay material para aburrir. O sea, pues se pueden escribir pues, decenas de libros como este, porque personajes, batallas, momentos históricos interesantes y fascinantes en la historia de Japón, para mi gusto hay para dar y tomar. No se agota. Porque esto en principio naciendo como blog, ¿cuándo empieza la idea como libro? El blog llevó con él desde más o menos 2014-2015 y la idea de hacer un libro surgió a finales de 2019, principios de 2020. Yo siempre había tenido en mente que me gustaría recopilar esas historias del blog en algún momento como un libro, si hubiera oportunidad, y el blog era un poco como un campo de pruebas para ver cómo salía la cosa, si lo que yo escribía le interesaba a alguien, si tenía salidas, si me abría alguna puerta, si... Bueno, yo empecé con el blog y yo era un don nadie, sigo siendo un don nadie, pero entonces más todavía. Entonces quería ver, pues probar, a ver cómo iba, y si la cosa iba bien y yo me encontraba bien escribiendo y bueno, pues veía que lo que yo escribía le interesaba a alguien, tal vez poder saltar a hacer un libro en el futuro. Así que la idea ha estado siempre desde el principio, pero desde que empecé con el blog, allá por 2015 creo que era, pero el libro como tal físico, pues la idea empezó, no recuerdo si en el año 2019 o en el año 2020, pero sí más o menos por ahí, justo antes de que empezara la pandemia. Y sí que le empezó a interesar a la gente, porque esta que tengo yo es la primera edición, pero creo que hay una segunda, ¿no? Hay una segunda edición, efectivamente. No sé si llegará a haber una tercera, igual con un poco de suerte sí. Vale. Pero sí, para mi sorpresa, la primera edición se agotó pues más o menos al de medio año. Estoy hablando de memoria, puede que fuera un año, pero creo que más o menos en medio año, lo cual, pues hombre, para los grandes bestsellers es una porquería, pero para un escritor novel que no tiene ningún apoyo de editoriales muy grandes, ni tiene un gran grupo mediático detrás, y la única publicidad que he podido hacer es la que he hecho yo mismo por redes sociales y participando, pues haciendo entrevistas como esa que estamos haciendo ahora contigo, pues en podcast, en programas de radio y cosas así, pero que yo me he movido por mi cuenta. O sea, básicamente yo me lo he comido, yo me lo he guisado, y hombre, pues para ser el primer libro de un autor novel, llegar a una segunda edición y más de un tema que es bastante de nicho, porque bueno, Japón es un tema muy interesante para mucha gente, pero ya la historia de Japón... No solo eso, es que es militar, investigación, claro. No es novela, o sea, es un ensayo, mucha investigación es básicamente ensayo, es una colección de pequeños ensayos que cuentan pasajes históricos de Japón, pero efectivamente no es ficción, es investigación, entonces no es lo más popular del mundo para que la gente lea. Y con todos esos condicionantes que jugaban en mi contra, llegar a una segunda edición, pues yo estoy bastante contento y creo que está bastante bien. ¿Y por qué samuráis? O sea, quiero decirte, mira que la historia de Japón tiene cosas que contar, pero ¿por qué samuráis? ¿Qué hay en la figura del samurái que nos atrae tanto a los europeos? No sé darte una respuesta concreta, pero es que sí, como dices tú, tiene un algo exótico, tiene un algo místico, tiene algo especial. A mí desde pequeño la historia me ha gustado mucho, y sobre todo la historia militar. Y los samuráis, que son una casta guerrera, no son tan diferentes de los caballeros medievales de europeos en realidad.
También en China y en Corea hay figuras históricas parecidas, pero es que el samurái tiene una mística especial y claro, a mí, ya lo sabes tú, me gusta mucho Japón, me gusta mucho la cultura japonesa y si unimos mi amor por la cultura japonesa con mi amor por la historia en general y la historia de Japón en particular, pues que la figura del samurái me parece como muy atractiva, o sea, las armaduras, las espadas, las historias. Y luego encima cuando te pones a estudiar historia de Japón y te pones a investigar, me resulta fascinante, o sea, es que Juego de Tronos se queda pequeño con las traiciones, con los giros, con batallas que en mitad de la batalla un general se vuelve en contra del otro y hay contingentes enteros que cambian de bando y dices, yo no me esperaba esto de la historia de Japón, que se supone que los samuráis, como los japoneses, son gente muy recta, muy honorable y luego resulta que no es nada de eso, que hay un montón de giros increíbles, de dramas, de personajes que mueren en un momento que dice, ¿cómo este tío se ha muerto ahora si su arco no se ha cumplido? Bueno, porque la historia es así, nunca los arcos de personajes no se cumplen siempre en la historia real. Era tan fascinante y la figura del samurái está tan en el centro de todo eso y a mí también reconozco que el rollo de historia militar siempre me ha gustado mucho, entonces pues contar batallitas me gusta y los samuráis pues no todos son batallitas porque la figura del samurái ha evolucionado mucho con el tiempo. Sí, aquí hay leyendas, hay guerras, hay hasta mujeres samuráis también que luego quiero preguntarte sobre de hecho, ellas. Pero... según el momento histórico, el samurái es un mercenario, es un guerrero a tiempo completo o es un funcionario del Estado que se dedica a llevar la contabilidad del castillo. O sea, en 1000 años de historia el samurái ha pasado por muchas etapas, pero gran parte de esas etapas son etapas de batalla, de conflicto, de pelea, y a mí, pues, igual por el niño que llevo dentro, que de pequeño leía Dragon Ball y le gustaban las peleillas, pues un poco más de mayor he visto que las peleas de la vida real son fascinantes también. De hecho, o sea, tus cuentos, la forma en la que narras esas batallas son épicas, o sea, tú te metes directamente en la historia y dices, esto es como una novela. O sea, me gusta también porque no es puramente histórico de datos, sino también que le metes un poquito igual de lo que puede haber sido, ¿no? Claro. De tu propia marca, vamos a decir. Claro, es que si no lo hago así, primero yo no me divierto escribiéndolo y no hubiera escrito un libro, no hubiera escrito nada. Porque los que escribimos también nos gusta escribir. Pero por otro lado es que me parece la mejor manera de escribir un libro que a la gente le pueda interesar. A mí me gusta mucho leer tochacos de ensayo histórico muy duros, de el registro catastral de la provincia de Owari en el año 1700 no sé cuántos, pues me parece interesante porque eso te da claves para entender otras cosas. Pero eso me gusta a mí, que soy un friki. Pero a una persona que le gusta Japón, le gusta la cultura japonesa, un poco el caso que decías tú en la presentación del libro. O sea, que quiere saber más de los samuráis, de su historia, pero no necesariamente le gusta la historia dura o se ha metido mucho con ello, no lo puedes meter ahí fechas, datos duros. Hay que hacérselo de una manera un poco más amena y hay que contar las cosas de una manera que sea ligero de leer y riguroso. No contar nada que no ocurrió y las cosas en las que especulas que tengan una base de esto. No sabemos cómo fue, pero podría ser así por esto. Pero hay que no dirle novelarlo, pero hay que darle un poco de gracia a la narración, porque además estamos en las batallas que a mí tanto me gustan, los que pelean son personas. Y esas personas tienen una historia y son personajes. Entonces a mí inconscientemente siempre me gusta darle un giro en el cual pues haya una serie de personajes que hagan una serie de cosas y es lo que me parece fascinante de la historia, que tiene personajes mejores que los de cualquier novela. Sí. Entonces, eso si lo pones... Más vivos, más reales. Si lo pones un poco de relieve y lo sabes contar de una manera un poco que enganche, pues me parece más entretenido. Yo no sé si los que nos están viendo igual son muy jóvenes y no lo conocen, pero hace años existía un programa de radio que se llamaba La Rosa de los Vientos. Sigue existiendo, pero ha cambiado un poco. Y el que lo presentaba entonces, Juan Antonio Cebrián, que murió hace unos años, tenía una sección en que se llamaba Pasajes de la Historia, en la cual el tío se sentaba delante del micro y te contaba un pasaje, pues yo qué sé, pues la batalla de Trafalgar, o el descubrimiento de América, o no sé, Julio César pero lo narraba de manera interesante. Claro, como una historia. Entonces yo tenía 20 años, estaba empezando la carrera cuando escuchaba eso y decía, yo quiero hacer radio como esta. Vale, no he llegado a hacer radio como eso, pero al escribir esto es una especie de pasajes de la historia, salvando las distancias, yo no tengo el genio que tenía Cebrián, pero pasajes de la historia del Japón feudal y de los samuráis. O sea, de una manera que sea más narrativa y que enganche más y que, pues bueno, luego, si esto te gusta y te interesa, ya te pondrás con los manuales de historia dura y tal. De hecho, yo he de reconocerte que me he perdido en un punto muy importante en el libro. Los nombres. Claro. Por Dios, los nombres. ¿Qué pasa con esos nombres? Todos se parecen, todos son iguales. ¿Qué ocurre ahí? Como un historiador, que al final vienes, sí, te has pasado más de 10 años en Japón, dominas el japonés, pero ¿cómo haces para no perderte en tanto nombre, tanto siglo, tanto todo?
Te voy a decir un secreto que no se entere nadie. A mí también me cuestan los nombres y me lío con los nombres. Por tanto, he intentado en la medida de lo posible poner los menos nombres posibles para liar a la gente lo menos posible. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, hay un tipo que me gusta mucho y que aparece mucho en el libro, que es Oda Nobunaga, que es una especie de Julio César japonés, uno de los tipos que empezaron a unificar Japón en el siglo XVI. Vale. Pues Nobunaga, su padre se llamaba Nobuhide, sus hijos se llamaban Nobutaka, Nobuo, Nobutada, Nobu no sé cuántos, su hermano se llamaba Nobu no sé cuántos. ¿Por qué? Porque en Japón es la tradición, en vez de aquí en Europa, en España, por ejemplo, la mitad de los reyes se llaman Fernando y la mitad se llaman Carlos o Felipe. Pues en Japón la tradición es que los nombres suelen tener dos caracteres, por ejemplo, Nobu, Naga. Vale, pues si tú te llamas Nobunaga, lo tradicional es que tus hijos, todos sus nombres empiecen por Nobu y luego le cambias el resto. Y así la saga familiar hasta hoy, que por ejemplo el linaje de Nobunaga sigue hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, pues me parece que su descendiente número de generación 15 o no sé cuántos, que es un patinador artístico en Japón hoy en día, se llama Oda. Se sigue llamando Oda, que es el apellido Nobunari. O sea, han mantenido lo del Nobu. Entonces, claro, es complicado saber distinguir unos y otros, y yo no soy historiador, entonces me lío incluso más y me fascina cuando veo a algún historiador de verdad dando una conferencia que tiene en la cabeza todos los nombres y se sabe el abuelo, el padre, el tío, el sobrino, y los dice a todos perfectamente. Yo no llego a tanto, por eso he intentado simplificar al máximo, pero aún así soy consciente de que es complicado porque son nombres que no nos suenan tanto. Haces algo muy bueno, que es recordar continuamente a personajes, a pesar de que ya los has nombrado en el capítulo anterior. Dices, a ver qué es lo que ha pasado con este hombre, dónde está la familia, en qué situación se encuentra antes de empezar la historia. Eso a mí me ha ayudado. Puede ralentizar un poco la lectura, pero a mí al menos me ayudó para ubicar todas las cosas en su sitio. ¿Sabes qué pasa? Yo vengo del mundo del periodismo, entonces no he ejercido mucho como tal, pero bueno, yo estudié periodismo, hice la carrera, hice un máster de periodismo y me enseñaron a escribir de una manera periodística. Entonces, a mí me obsesiona, que es lo que me ha metido en la cabeza también desde que era joven en la carrera, que cuando escribo se me entienda, y me entiendan lo que estoy diciendo y que el lector no se pierda. Yo creo que si tú escribes una frase y quien la lee la tiene que leer 2 o 3 veces para entender lo que está escrito, es que está mal escrita y tienes que darle la vuelta a esa frase. Sí. Entonces me obsesiona ser lo más claro y didáctico posible, porque quiero que quien lo está leyendo me entienda y sepa quién es Nobunaga, quién es su hijo, quién es su sobrino, quién es fulano, quién es mengano. Y con nombres tan extraños, porque yo vivo en Japón desde hace un montón de años, a ti también te gusta mucho Japón, has estado en Japón varias veces, llevas leyendo manga y viendo animes desde que eras niña, y estamos acostumbrados a los nombres japoneses y aún así cuesta. Me cuesta incluso a mí. Entonces, claro, prefiero pecar un poco de a veces tomar al lector por idiota, aunque esté mal decirlo, y repetir mucho y machacar mucho, pero para ser didáctico y que se me entienda mejor y no perder al lector y que diga, ¿y este tío quién es? ¿Y este de dónde viene? ¿Y este de dónde sale? Porque, claro, yo puedo tener en la cabeza quién es el hijo de no sé quién es el vasallo de no sé cuántos, pero lo tengo yo en la cabeza. Porque llevo leyendo estas cosas desde que tenía 15 años y ya tengo muchos más. Entonces, bueno, yo me acuerdo de todo, pero el lector no tiene por qué. Entonces, me gusta ser lo más didáctico posible porque, a fin de cuentas, esto no deja de ser ensayo. Sí, es curioso lo que has dicho eso, porque al final el mismo personaje podía aparecer en varias etapas, porque tú has dividido el libro en la etapa Meiji, me parece, ¿no? Sí, según las eras históricas japonesas, la Heian, la Kamakura, Muromachi... Pero claro, esas ramas familiares se extienden más de una era. Eso es. Entonces, es como un trabajo de investigación muy amplio. ¿Cuál es tu historia favorita? Porque la mía ya sé cuál es. Es la del shogun que amaba a los animales. Ah, esa es muy buena. Esa es muy buena, esa me gusta. Pero ¿cuál es la tuya? Pues no lo sé. ¿Con cuál podría quedarme? Hay muchas que me gustan bastante, pero me gusta bastante la que habla de... me gusta mucho cómo ha quedado la de la batalla de Sekigahara, que es una batalla muy importante, muy compleja y muy difícil de narrar, y aunque yo evidentemente me dejo 1000 cosas en el tintero porque hay que sintetizar, creo que más o menos quien lea ese capítulo se puede quedar con una idea bastante buena de qué pasó en Sekigahara y por qué es importante. Le das bastante importancia además a ese capítulo, aparece en varias partes. O sea... Es que yo creo que es uno de los momentos clave de la historia japonesa y es un momento en el que se tira una moneda al aire y si sale cara pasa una cosa y si sale cruz pasa otra. O sea, y además ocurren de todo, pasa de todo. Ahí pasa, eso sí que es, vamos, o sea, si os gusta Juego de Tronos, o sea, la batalla de Sekigahara es, Dios mío, de hecho, para que nos situemos un poco, si habéis visto la serie Shogun,
que ha estado de moda este año pasado, lo que narra de una manera un tanto novelada y un tanto ficcionada, pero es más o menos los prolegómenos que llevan a esa batalla de Sekigahara, todos los politiqueos, todas las cosas. Por eso es un episodio muy importante. Pero igual el que más me gusta, me voy a quedar con el episodio del esclavo negro que le presentan a Nobunaga, ese famoso Yasuke, que no se sabe muy bien si llegó a ser un samurái de hecho y derecho o no, pero fue vasallo de Oda Nobunaga, estuvo en Japón, creo incluso que llevó espadas al cinto, así que yo creo que se podría decir que realmente fue un samurái, pero bueno, también qué es un samurái, cómo lo definimos, es una cuestión compleja, pero ese capítulo es cortito, pero me gusta porque me parece divertido. Sí, hablando de eso, pues el samurái negro, las mujeres samuráis, son como elementos que el ideario popular como que las ha ensalzado, pero realmente eran así porque por lo que tú comentas igual no había tantas mujeres samuráis como indicamos, ¿no? Claro, hay que pensar qué entendemos por samurái. Primero, un samurái es un tipo que, en general, hablando de manera muy breve y simplificando mucho las cosas, hay mil matices y según la época histórica lo que voy a decir no es del todo exacto, pero básicamente un samurái es un tipo que pertenece a una casta, a una clase social. Por tanto, samurái se nace, no se hace, en principio, en general. Y un samurái no nace de los árboles. Tiene que nacer de un vientre de una madre y esa madre tiene que ser de clase samurái. Correcto. Así que, por tanto, hay mujeres samuráis. Ahora, ¿esas mujeres se ponían armadura y iban al campo de batalla? Pues en general no. ¿Ha podido haber algún caso que tenemos algunos indicios de que eso pudo haber pasado? Sí, pero si pasó alguna vez, primero no tenemos una gran constancia de ello. Podemos intuir que pudo pasar, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Sí, no era una regla habitual. Y segundo, era más la excepción que confirma la regla que otra cosa. Ahora, dicho esto, sí hay algún que otro caso de mujeres que en determinado momento tuvieron que echar mano de la lanza o de la espada para defender el castillo o su casa o lo que fuera. Y eso pasó como ha pasado en otros lugares del mundo, pero no era habitual que las mujeres samurái combatieran, aunque en según qué épocas, sí es verdad que sí se las daba a las mujeres de casta samurái, en según qué épocas, por ejemplo, en la era Edo, entre el siglo XVII y siglo XIX, en según qué regiones de Japón, sí se tenía gala a las chicas jóvenes de casta samurái enseñarlas al manejo de las armas, por si nunca se sabe si tuvieran que usarlas, pero por lo general, salvo casos muy excepcionales, nunca tuvieron que hacerlo. Más para defender igual el tema del honor, porque el honor siempre está todo alrededor del samurái. Pues como por ejemplo cuando cae uno de los dirigentes y le cortan la cabeza a sus propios compañeros para que el enemigo no se quede con ello. O ese tipo de acciones que a nosotros como que nos chocan mucho, ¿no? O sea, es algo que realmente tiene que ver con el honor o la idea del honor para ellos. Sí, pero más que... Sí, es cierto, pero más que eso, el tema de las cabezas cortadas, más que tener que ver con el honor, tiene que ver con el pecunio. ¿Por qué? Porque un samurái en el fondo no es más que es un guerrero asalariado que pelea y trabaja, su trabajo es pelear, pero él trabaja para un señor que le paga un estipendio. Y la única manera que tiene de subir en el escalafón, al menos en la época de las guerras civiles, cuando hay batalla, cuando hay pelea, es demostrar que es un buen guerrero. ¿Y cómo demuestras eso? Cortando cabezas de enemigos y presentándoselas después de la batalla al señor. Y si tú después de la batalla has cortado 5 cabezas y se las enseñas a tu señor dice, ostras, tú eres el amo, has cortado 5 cabezas, pues igual te voy a dar un castillo para ti solo, porque veo que, chaval, tú vales para esto. Sí. Entonces, claro, la cabeza del guerrero vencido, y cuanto más rango tengas el guerrero vencido, más honores y más honores, pero sobre todo más pecunio te van a dar después, es importante. Por tanto, si tu señor pierde la batalla, no quieres que su cabeza caiga a manos del enemigo, porque va a ser un escarnio para ti y para todo tu clan que la cabeza de tu gran señor acabe en una pica en lo alto del castillo enemigo. Entonces, sí. ¿Tiene que ver el honor? Sí, pero no solo eso, es que, amigo, es que al que haya conseguido esa cabeza del general enemigo, pues igual acaba siendo un general el mismo, aunque sea el hijo del cuidador de caballos, de la porqueriza. Sí, no interesaba eso, claro. No interesa ensalzar esa figura. Claro. ¿Planeas embarcarte en otros proyectos relacionados con esta novela? ¿Por qué no uno sobre, no sé, shogunes o sobre otras partes de la historia de Japón? Tengo bastantes planes sobre posibles cosas sobre las que me gustaría escribir. Uno de ellos, se me ocurrió el otro día de hecho, sería hacer una segunda parte de este libro con más historias de samuráis, porque como he dicho antes, hay tropecientas y se puede hacer un montón. Entonces, hombre, pues, hay como 2 siglos hay cerca de 10 siglos de historias samuráis y que se puede hacer de lo que sea. Pero a mí es que es un tema que disfruto mucho y como llevo leyendo sobre él un montón de tiempo y tengo muchos libros de referencia y tal, pues no digo que no me cueste sentarme a escribirlo, porque lógicamente hay que coger las fuentes y mirarlas y revisarlas bien, sí. Pero
Sobre muchos de los temas, pues no voy a decir que me lo sepa de memoria, pero ya sé más o menos por dónde tirar y cómo ponerlo, así que me resultaría más o menos fácil. Pero también hay muchos otros temas de cultura japonesa, de folclore, sobre los que me gustaría escribir, y eso también lo tengo en mente, tanto de cómo es Japón hoy en día, que no, es algo que no es una imagen que nosotros tengamos tan clara, porque tenemos muchos pajaritos en la cabeza y desde fuera lo vemos de una manera y desde dentro ves que es de otra muy diferente. Entonces romper un poco con ciertos clichés y ciertos mitos, como hago aquí con los samuráis antiguos, pues hacer un poco lo mismo con el Japón moderno. Y también, pues a mí me gusta mucho el folclore, me gustan mucho los viajes, entonces me gustaría también hacer algo que vaya un poco por ese lado, ¿no? Pues hablar de leyendas japonesas, sí, mitología, el Japón sagrado, o por ejemplo, pues no sé, rutas de viajes interesantes. Aquí ya tocas Japón un poquito, como muy por encima, pues lo que es la leyenda y lo que es la historia. A mí me gusta esa diferencia que haces clara, de esta es la leyenda, te la muestras primero y luego dices, pero esto es lo que realmente ocurrió. Es que en Japón es muy difícil, en casi todas partes, pero en Japón en concreto es muy difícil separar la leyenda de los hechos históricos, porque la mayoría de esos personajes están tan mitificados, y encima en Japón, por la religión autóctona que tienen, el sintoísmo, que dice que todo tiene un alma y todo tiene un espíritu dentro, y las personas también pueden, al morir las personas también pueden convertirse en lo que se llama kami, que lo podríamos traducir como dioses, espíritus. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en Japón es muy fácil deificar a alguien después de muerto. Y aunque no lo deifiques, como por ejemplo hacían los romanos con los emperadores, por ejemplo, pero aunque ese personaje de turno no acabe deificado como tal y tenga un santuario escrito, pero en el imaginario popular queda como un héroe de leyenda, queda como un héroe mítico, entonces pues se le sacan un montón de leyendas, de cuentos. Y muchos de esos cuentos y leyendas son fascinantes y a mí me gusta también recogerlos, porque también creo que si escribes sobre, yo qué sé, Miyamoto Musashi, el famoso espadachín, pues hay que saber un poco lo que dice la leyenda de Musashi, que se enfrentó a 100 tipos de la escuela Yoshio, que los venció a todos, no sé qué. Evidentemente eso no ocurrió nunca, pero es parte de la historia de Musashi, de su leyenda, entonces tienes que conocerlo. Y luego, tirando de ahí, ver qué hay de real, qué no hay de real, cómo fue Musashi realmente. Ese ejercicio me parece fascinante. Pero también me gusta, como me gusta la parte solamente legendaria, pues también me gustaría escribir un libro solamente de leyendas japonesas. ¿De dónde obtienes toda la información, esta investigación? ¿Te dan acceso a librecos? Pues de mil sitios. Yo no soy académico, por tanto tengo cerradas muchas puertas que serían fantásticas tener abiertas, de bibliotecas académicas, de universidades y tal. Yo no tengo acceso a eso, tampoco tengo acceso en general a papers de los que se publican de investigación y tal, pero en las bibliotecas municipales y las bibliotecas públicas, tanto de sitios en España como en Japón, pues se puede encontrar cosillas, se puede encontrar información. También Amazon es vuestro amigo, aunque no quiero hacer publicidad, pero yo lo primero que compré por Amazon hace muchos años fue un libro sobre Oda Nobunaga en inglés, que es de los pocos que existían, que me costó en su momento cerca de 100 euros y hoy debe costar pues como 3 veces más. Y es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y lo tengo como oro en paño. Entonces, cuesta dinero, pero en internet se encuentran libros muy interesantes. Yo ahora soy capaz de leer esas cosas en japonés, pero cuando empecé con esto no. Entonces tenía que tirar del inglés. Pero buscando de aquí y de allá, visitando librerías, bibliotecas, pues en internet también hay alguna que otra cosa que puedes conseguir por medios, pues igual no del todo lícitos, pero que están ahí también, ya nos entendemos, guiño, guiño. Entonces, pues un poco de aquí, un poco de allá. También últimamente, y si sabéis japonés os lo recomiendo, hay muchos canales de YouTube donde hay un montón de divulgadores de historia japoneses. Algunos no son solo divulgadores, sino que son académicos e historiadores, como Tetsuo Wada, que es un señor que tiene la edad de mi padre, ya tiene casi 80 años, tiene una cabeza súper lúcida, ha escrito tropecientos libros sobre la historia de los samuráis, y el tío tiene un canal de YouTube que sube vídeos todas las semanas explicando cosas fascinantes de mil temas de historia de Japón y de los samuráis en particular. Pues eso hoy en día también es una fuente muy importante. Entonces, así te enteras de muchas cosas que hace 20, 25 años, 30 años era imposible saber. Era más difícil, claro. Sí. Bueno, ya lo has dicho un poquito antes, pero ¿para quién crees que es este libro? Porque a mí, por ejemplo, la historia no es que me fascine, me gusta, pero yo, en cambio, he disfrutado mucho este libro. Me gusta lo japonés, pero tampoco soy una loca que lo tiene todo en japonés, bueno, excepto eso, pero... Entonces, ¿para quién crees que es este libro? Yo creo que básicamente es para gente como tú. O sea, gente que evidentemente que tiene cierto interés por Japón, por algún aspecto de su cultura, porque si no, no te vas a poner a leer un libro de historia japonesa, y que quiere saber un poco más, pero que tampoco necesariamente quiere saber toda la genealogía del clan Oda o cómo se cargaban los arcabuces de los Takeda, no sé qué,
simplemente que quieres saber un poco más de lo que has visto en mangas, en películas, en las películas de Kurosawa, o no sé, que tienes un interés por saber un poco más, por introducirte en lo que es la historia japonesa de una manera ligera, amena, y quién sabe si eso te puede llevar a querer profundizar más o simplemente te vale con eso. Pero básicamente eso, gente que le interesa Japón, que le gusta Japón y su cultura, Sí. y quiere saber un poco más de su historia, pero sin necesidad de meterse con tochos de tropecientas páginas en inglés o incluso en japonés. Pues muchas gracias por escribir este libro. Estoy deseando leer los siguientes que me vas a traer, porque sí, estoy esperando los siguientes. Esperemos que no tengas que esperar mucho, ojalá. Sí, y de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Olach, por esta oportunidad que me das, por este rinconcito que me preparas, y muchísimas gracias a todos y todas los que me habéis escuchado. Y bueno, pues si os interesan estas tonterías de historia de Japón, ya sabéis que esta es una buena manera de introducirte en ellas y de empezar. Espero que os guste. Hasta luego.